a grabar entonces, un poco para que tengan siempre las clases disponibles. Ayer se les avisó, ¿no es cierto?, cuando la grabación de la clase está en un enlace de YouTube, por tanto es accesible para todos ustedes. Tengo la idea, además, de que las clases están mejor grabadas, ¿no es cierto?, que incluso que quedan mejor que incluso que la clase misma, porque están directamente grabadas en el computador. Entonces no están las interferencias ¿cómo se llama?, de comunicaciones que puedan haber en algún minuto. Oye, inquieta un poco la cantidad de alumnos, supone que son como 60 en este curso, y estamos teniendo del orden de 27 por ahí, o ahora estamos con 27, 26 alumnos por ahí. ¿Hay algún problema de horario todavía, o qué está pasando? Bueno, supongamos que no pasa nada muy grave. Bien, a ver, compartamos pantalla para variar, ¿no es cierto? Sí, sube. Bien, en la clase anterior, ¿no es cierto?, como dijimos, estábamos viendo un poco una definición del ámbito económico, ¿no? Les pediría que silencien los micrófonos, ¿no es cierto?, a menos que quieran hacer una pregunta. ¿Alguna pregunta? Lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Entonces, en la clase anterior habíamos ensayado una definición de economía, ¿no es cierto? Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que bueno, habíamos estado viendo la primera parte de esa definición, ¿no es cierto? Habíamos dicho aquellos los recursos escasos y de uso alternativo, ¿no es cierto? Y que se trataba de asignarlos entre necesidades múltiples y jerarquizables. Y aquí hay un término, ¿no es cierto?, que es un poco complicado, ¿no es cierto? Vamos a verlo también con más detalle en algún minuto cuando veamos la teoría del consumidor, ¿no es cierto? Pero está esa palabra necesidades. Aquí esto es algo como, esto es un poco, si se quiere, en mi opinión, ¿no es cierto?, es un poco fuerte el término necesidades. En realidad en economía casi siempre estamos hablando de preferencia, ¿ok? La palabra necesidad suena como algo como muy importante, como muy relevante, ¿no? Y en concreto, ¿no es cierto? Espérate, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Listo. Ahí lo silencié a todos, ¿no es cierto?, porque parece que no estamos con algunos problemillas. Eh, eh, por si acá, todos ustedes tienen en el chat, ¿no es cierto?, tienen una opción para levantar la manito, si les parece más apropiado, ¿no es cierto? Yo no veo a todos los participantes de un porrazo, entonces muchas veces no me doy cuenta que está la manito levantada, o no puedo darme cuenta, ¿no es cierto?, que está la manito levantada. Eh, pero es buena idea, ¿no es cierto?, de pronto ensayarlo, ¿no es cierto?, a ver si nos sirve el sistema como ¿cómo se llama?, para ordenar un poco la participación. ¿Okay? Pero bueno, eso, ensáyenlo, ¿no es cierto?, si no me interrumpen simplemente no hay problema. Eh, Volvamos. Eh, lo que decíamos, ¿no es cierto?, esta palabra necesidades, ¿no es cierto?, es un poco complicado, digamos, porque en general, ¿no es cierto?, en economía ocurre, ¿no es cierto?, que hay muchas preferencias, ¿no es cierto?, que se nos disfrazan de necesidades, ¿no es cierto? Hay un problema, ¿no es cierto?, que también lo vamos a ver un poco más de detalle más adelante, ¿no es cierto?, y es que en realidad, ¿no es cierto?, y aquí metamos inmediatamente entonces una cuestión metodológica. En economía, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos siempre con hechos, ¿ok? Es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la preferencia revelada en economía. La preferencia revelada. Me estoy poniendo disléxico últimamente. La preferencia revelada. La preferencia revelada, ¿no es cierto?, nos dice, ¿no es cierto?, sobre las conductas efectivas, ¿no es cierto?, de las personas. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que
en muchas oportunidades, ¿no es cierto?, en la economía hay ciertas cosas que se presentan como acuciosas, como angustiantes, como cuestiones muy, muy importantes, ¿no es cierto? Y la calificación que hay sobre los bienes, ¿no es cierto?, no es una definición que nosotros podamos definir a priori desde el punto de vista económico. Eh, Quizás un buen ejemplo sea el que habíamos estado comentando en la clase anterior, ¿no es cierto? Que si yo habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el agua era muy importante, ¿no es cierto?, en el caso de Arica, ¿no es cierto?, que se apasionaba mucho el agua. ¿Significa eso que estamos frente a una necesidad muy importante o algo por el estilo? Digamos, ¿es más escasa el agua en Arica? ¿Más escasa que en Sí, otras partes? ¿Y cómo sabemos eso a todo esto? ¿Cómo podemos calificar por la eso? zona. ¿Es una necesidad del agua o no? Para empezar a conversar. O sea, Claro que sí. yo he estado en algunos conversatorios, en algunas cositas que tienen que ver como con respecto al agua, y siempre se plantea eso, como el problema que hay con la poca cantidad de lluvia, el problema que hay con el almacenamiento del agua, y que siempre hay escasos de agua en el valle. Uh-huh. Oye, O sea, y sí, pues, cuéntame una ya cosa, y en Arica tampoco hay petróleo. ¿Y por qué nadie alega por qué no hay petróleo en Arica? porque tenemos tal vez otro abastecedor, porque lo podemos consumir igual. De nuevo, Porque no es una necesidad esencial. no es esencial el agua sí. Bueno, para la vida sí, pero para el petróleo, para vivir, yo creo que no. O sea, en realidad a nadie le importa lo que pase con el petróleo, también podría ser escaso, ¿no es cierto? Pero como no es vital, digamos, no importa mucho, ¿no es cierto? Eso es el punto. ¿Y qué pasa si no hay agua? ¿Qué pasa si qué? Si no hay agua, Eh, yo me acuerdo que alguna vez hablamos de esto. Es que si no hay agua hay todo mal, pues no hay sembradío, hay un montón de problemas. ¿y a qué le importa eso? Profe, ¿y usted con qué se hace los fideos? Sin agua no hay vida, po. Hombre, O el arroz. yo tomo agua mineral, que la traen de Santiago. Ya, pero para cocinar fideos usa el agua de la llave. O sea, yo por lo menos. A cocinar fideo. No, es que, mira, la verdad, de las veces nosotros acá usamos mucho los delivery. Así que no Pero cocinamos fideo. más que un problema más que a un problema personal de usted, el problema del agua atañe a sectores, por los sembradíos, todo lo que tiene que ver el sector agrónomo. Ya. Mira, a ver, ¿sabes por qué les pregunto? La pregunta es un poco cínica, muchachos, ¿no es cierto? Porque en realidad, ¿no es cierto?, el agua de los agricultores tampoco tiene nada que ver con la mía. O sea, yo no tomo agua de aceite. Uh-huh. Yo no me tomo el agua que sale por el canal de Azapa, ninguna de esas cosas. Pero son los productos que compramos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? O O sea, sea, las naranjas que tú consumes las plantan aquí en Arica. ¿Dónde he visto no, No, pero pero la lechuga, el tomate, lechugas? Ya, o sea, entre otras cosas. Y el pero tomate usa más agua que la cresta. Y dime por una cosa, ejemplo y las lechugas que tú compras en los supermercados, pues yo he visto que dicen ahí, producían Quillota, producían Casablanca. no, Sí, pero pero yo las no del compro agro no, pues. lechuga en el supermercado. No, Muy pues, es caro. como cortarse un ojo. ¿Por qué? Es como quedarse sin... ¿Por Yo qué? lo encuentro muy caro comprar en el supermercado. No Lo tengo encuentras otra muy caro, o alternativa. sea, el problema no es el problema de que falte agua, sino que está muy cara, ¿eso es? Sí, pues si no estuviera el agua, no tendríamos el agro de repente, o no tendríamos muchas cosas que encarecerían la vida en general. Ya ahí. No, y además, profe, ¿Qué? recuerde cuando se corta el agua, ¿Mm? las problemáticas de sanidad que aparecen, Claro, pero eso graves. te cortan el agua de repente, sino que no te avisan. No, pues, Oye, pero a lo que voy es que si no hay agua,
Porque en mi casa yo tengo estanques de reserva. Si a mí me avisaran que se va a cortar el agua, pongo el estanque de reserva y se acabó el problema. De hecho, mis amigos, ¿no es cierto?, la gente que yo conozco, ¿no es cierto?, me dice, mira, qué sé yo, si les avisan que hay agua, que va a haber corte de agua, ¿no es cierto?, entonces junta agua en la tina, qué sé yo, en la lavadora, en un montón de partes, ¿no es cierto?, de modo tal de que no hay ningún problema. El problema es cuando te la cortan de repente y tú no te das ni cuenta. Ya, pero el que tengamos escasez de agua, por cómo está construida la economía en Arica, la afecta negativamente. ¿Y por qué? Porque mucha de la producción de Arica está en torno al agua. No digáis, ¿Ah? ¿en serio? Oye, pero ¿cómo no se supone que es escasa el agua acá? ¿Cómo que Sí. ¿Por qué pasa eso? Yo me acuerdo, profe, que habían investigaciones hace tiempo, hace Ya, mucho tiempo, como hace 5 años atrás, ya, de que en el Valle de Azapa se estaban construyendo pozos de agua subterráneos ilegales, ya, que sacan agua de los pozos subterráneos. ya. Claro, hace 10 años atrás, no, 15 años atrás, Azapa no era el de ahora, el de ahora está todo lleno de plástico, lleno de ¿cómo se dice? De invernadero Ya. y de producción agrícola. Entonces yo creo que las napas subterráneas deben estar súper secas. Sí, ¿ah? Sí, esa investigación fue hace como 5 o 10 años atrás. No, sí, Ahora debe estar mucho, mucho peor. yo vengo escuchando que Arica se va a acabar el agua, ¿no es cierto?, hace como 30 años atrás. Arica, de hecho, se supone que es una de las zonas más áridas del mundo. El punto está, ¿no es cierto, chanchitos? A ver, que por qué suena como agarrar para la chuleta este asunto, ¿no es cierto? Porque de verdad, ¿no es cierto?, ahí siguen surgiendo un montón de cosas, ¿no es cierto?, que no tienen sentido, no tienen patas ni cabeza. Mira, te doy algunos datos, algunas ideas, ¿no es cierto?, para que tú te des una idea, cuenta, ¿no es cierto?, de por qué estamos hablando de algo que suena muy raro. Ustedes saben que uno de los principales productos ¿cómo se llama?, que se producen en Arica, ¿no es cierto?, son los tomates, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Se consumen aquí en Arica los tomates. La verdad, las cosas es que se venden en todo Chile. Se venden en todo Chile. Los tomates de Arica, ¿no es cierto?, en los meses de julio llegan hasta Punta Arenas, por ejemplo. De hecho, ¿no es cierto?, Arica tiene el 0,5% de la superficie agrícola de Chile, más o menos. 0,5%, no le alcanza el 1%. ¿Ok? 0,5%, pero produce alrededor del 25% del tomate de mesa de Chile. 25%. 50 veces la proporción de la superficie agrícola. Te cuento un detallito. El tomate es 98% agua. Fíjate que la zona más árida de Chile es un exportador de agua en tomate. Pero eso en un futuro, la sobreproducción, va a significar una pérdida de agua en las napas subterráneas. Indudablemente la sobreproducción va a dejar un daño en la naturaleza. ¿Ya? Y te cuento algo más. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que los pozos más profundos que hay en Arica, ¿no es cierto?, para extracción de agua de napas, que es la que te preocupa a ti, ¿no es cierto?, están llegando a los 90 metros más o menos. Más o menos. Los más profundos, que son pozos industriales, qué sé yo, ¿no es cierto? Fíjate, ¿no es cierto?, que en países como Israel, como Egipto, ¿no es cierto?, los pozos superan los 200 metros de profundidad. Y aquí no. Y esas son zonas menos áridas que acá. Te cuento algo además. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que el precio del agua potable en Arica, ¿no es cierto?, ¿cuánto está más o menos? ¿Alguna idea? ¿Cómo? ¿Cuánto vale No sé cuánto está el agua, pero el agua potable en Arica? La botella de 10 litros sale como No, te 1500, estoy preguntando por el agua potable, 2 lucas. Así como del de la que sale llave, de la llave. claro. ¿Cuánto vale el metro cúbico en Eh, Arica? Más o menos. Yo te lo respondo, Lucas. Más o menos, está Lucas el metro cúbico. Es el mismo precio de Santiago. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama? Yo hice mi posgrado en Europa, ¿no? Y fíjate tú, ¿no es cierto?, que en Europa, si tú vas a un baño de la universidad, por ejemplo, ¿no es cierto?,
En todos los baños de la universidad, ¿no es cierto?, tienes llaves con corte automático. Esas llaves que tú las aprietas, ¿no es cierto?, te sale agua un ratito, ¿no es cierto?, y después se corta sola. ¿Has visto de eso aquí en Arica, en alguna parte? Son como los que están en el mall, en los baños Sí, del sí, he visto. mall. Eso que En el uno la baño del mall aprieta y hay, después se corta. ¿sí? En el baño del mall hay. El único lugar en Arica que hay. En el casino también hay. Yo recuerdo que El en la Casino UTA Nuevo, había. tenéis razón. En el Casino Nuevo, en el Luquia. Y en el resto de Arica, ni en la universidad, ni en el estadio, ni en ninguna parte, ¿no es cierto?, hay de este tipo de llaves. En los supermercados igual, cuando uno entra al baño igual hay de eso. En los supermercados del mall. ¿Cómo son tan botarates acá? ¿Por qué pasa eso tan raro? Si falta agua y nadie invierte en eso, fíjate tú, ¿no es cierto?, que en Europa también, una cosa que yo observaba, ¿no es cierto?, era que todos los baños tienen estanques de doble perilla. O sea, un chorro cortito, ¿no es cierto?, para la corta y otra más larga, digamos, para otras cosas. Y acá, ¿no es cierto?, alguien hace pipí, ¿no es cierto?, y bota, no sé, al tiro 20 litros de agua al tirar la cadena. Pucha, profe, usted está comparando Europa con Chile. Sí, a ver, espérate, yo te estoy hablando de Europa, ¿no es cierto?, que es mucho más húmeda, que la cantidad de hecho, ¿no es cierto?, hay zonas que llueve todo el año ya. La cantidad de agua disponible es increíble. A lo que voy es que Europa tiene los recursos para mantener todas sus calles pavimentadas a la perfección y en Chile ni siquiera Ah, eso, ya, o sea, tú dices ni que siquiera nada, ni siquiera el centro. nosotros somos más pobres, ¿no es cierto?, y por eso, ¿no es cierto?, botamos el agua, ¿eso es? Es que si tuviese claramente, si las autoridades destinaran dinero a cosas realmente importantes, como el cuidado del agua, claro, o el bienestar en carreteras, en ciclovías, movilidad, etcétera. Pero no, Eh, po. Chile tiene otras cosas en mente, como la represión, o el ejército, carabineros, etcétera. ¿Qué tiene que ver con costo público? Eso no lo hace el Estado. El MOL, ¿no es cierto?, cuando le puso llaves de corte automático, es una empresa privada. Esa cuestión. Sí, pues, pero la universidad no, pues. La universidad, ¿no es cierto?, tiene su presupuesto autónomo. Y la cancha, digo, el estadio tampoco, pues, es municipal. Bueno, los colegios, ¿no es cierto?, qué sé yo, otras instalaciones de todo tipo. Sácalo del ámbito público. Supongamos que el Estado es tan idiota en Chile, ¿no es cierto?, que le gusta botar el agua, porque ocurre que el agua se la venden al Estado también. Aquí hay una empresa sanitaria que es privada, ¿no es cierto?, que le vende el agua al sector público también. O sea, el sector público, además de pobre, es estúpido. ¿Eso es? Profe, pero es que igual estamos hablando de que en Europa son más desarrollados, tienen más tecnología y le dan importancia a tal vez cosas que acá en Chile no se les da tanta importancia. Mira tú, ¿eh? O sea, la tecnología de la llave que se aprieta y se suelta, ¿no es cierto?, es una tecnología cibernética. No está al alcance nuestro la tecnología de las llaves que se cortan automáticamente, de los estanques de No, doble, de profe. doble. No estoy diciendo eso, pero es que me refiero a que a lo mejor allá sí tienen mejores medios para que todo el país tuviera de esas llaves, a lo mejor, no sé. Que como dice el compañero, una distribución de los recursos también, pues, de organizar bien los recursos y dónde distribuirlos. Ah, ya. Mira, a ver, entonces te sigo dando ejemplos curiosísimos. Tú sabes que, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, que si yo en la distribución de la red de agua potable de Arica, ¿no es cierto?, se pierde alrededor del 25 al 30%, ¿no es cierto?, solo en la distribución. Malas cañerías, mal equipo, mal, Fíjate tú. mal, todo Mal, ¿no mal. es cierto? ¿Y eso por qué? Es porque las empresas son tontas. No, no, ¿Cómo tampoco es explicáis culpa que de el los precio del trabajadores. agua potable en Santiago sea el mismo que el de aquí de Arica? ¿O el mismo de Iquique? Pero el que nos suministraba el agua no eran privados. Yo tengo entendido eso. Sí,
Y entonces, pero son empresas reguladas. Pregunto, de nuevo, ¿no es cierto? ¿Por qué será que la gente no alega porque falta benzina? Porque hay distribuidores de benzina Hay benzina patas, y ¿no es cierto? distribuidores de agua también. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué se alega por la falta de agua y no se alega por la falta de benzina? O pongámonos más Porque dramático, el ¿por qué nadie agua, alega porque falta oro en Arica? lo que pasa es que el agua en Arica, bueno, si de alguna manera se llegase a secar, ¿A secar qué? Parece que se cortó la comunicación ahí en ese punto. ¿Están ahí, muchachos? A El ver, agua es una necesidad creada, tal vez. ¿cómo? Es que no sé, porque, como escuchando la conversación y queriendo cachar a dónde llega esto, ¿será entonces que el agua es una necesidad creada y no es una necesidad realmente el agua en Arica, sino que hay una mala distribución del agua que hay? Una mala distribución. ¿Por qué es mala? O sea, ustedes me acaban de decir, ¿no es cierto?, que es necesaria para la agricultura y resulta que Arica es un exportador neto de agua. Arica exporta agua. Como te digo, alrededor del 25% de los tomates de Arica llegan hasta Punta Arenas en julio y son 98% agua. Somos exportadores de agua. Chúpate esa. pero profe, no va a ser infinito, claramente no. No sé, eso viene creciendo todo esto. Claro que sí, la agricultura va creciendo, pero el Claro. agua no. De El hecho, agua hoy no, día, ¿no es no cierto? En nace de Arica, la nada. de hecho, en Arica, ¿no es cierto?, se está llegando a las 300 toneladas de tomate por hectárea. Hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, no se llegaba ni Eso a 100. significa una, una alta producción y una mejora en la producción. Claro. Cada tomate tiene un Y un 98% de agua. consumo mayor de agua. Fíjate, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Hoy día, hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, se llegaba como mucho a las 100 toneladas de agua por hectárea. Hoy día se está hablando de 300 toneladas de agua por hectárea. Hay una sobreexplotación de la tierra, entonces. Sobreexplotación. Sí, pues. ¿Cómo sabemos que es sobreexplotación? Porque está generando problemas, pues, porque no hay, ahora no hay agua, pues antes no habían problemas de agua. Ahora hay problemas de agua. Fíjate que hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, cuando yo llegué a Arica, ¿no es cierto?, habían sectores enteros de Arica, ¿no es cierto?, que tenían agua unas pocas horas al día. Del lado de, qué sé yo, la carrera Silva Enrique, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, los tipos tenían agua, ¿no es cierto?, solamente, qué sé yo, en un horario en la tarde, ¿no es cierto?, de 5 a 9 de la noche, ¿no es cierto?, por ejemplo, y la gente lo que hacía era que acumulaba el agua en los estanques, ¿no es cierto?, en esa zona, y con eso usaba el agua el resto del día, en estanques. Hoy día, que yo sepa, nadie tiene estanques, por lo menos en la zona urbana de Arica. Weón. Ya, No, sí, yo pero sé que está dando el agua, ¿para pero ¿cuál es para la Aló. dónde pregunta va? inicial? No ¿Para dónde sé. va? ¿Quién ¿Que soy? Ahí volvió el Australia qué? profe. Profe, ¿Australia Profe, está profe, está silenciado. muteado. Profe. Profesor, quiero pelear. Profesor, tiene el micrófono apagado. Ya, ahora lo aprendí, sí, ahora me fijé. Hubo un pequeño problema de algo, se cayó la red, algo, unos segundos. Bueno, a ver, chanchitos, ¿cuál es el rollo de este asunto, no es cierto? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, empezamos a preguntarnos por cosas medio complicadas, ¿no es cierto?, en este asunto. ¿Falta agua? ¿En realidad falta agua? Fíjate, ¿no es cierto?, Mira, no sé si falte agua, pero en algún momento se va a acabar. fíjate, ¿no es cierto?, que cuando se inauguró la región de Arica y Parinacota, ¿no es cierto?, la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, dijo que iba a construir una planta desaladora. Yo era en esa época, ¿no es cierto?, seremi de planificación. Y dije, ¿de dónde sacó esta señora que íbamos a construir una planta desaladora? Porque era absolutamente antieconómico. Y nos agarramos del moño entre varios, ¿no es cierto? Entre otros estaba el ministro de Obras Públicas en esa época, Eduardo Vitrán. Y según él, ¿no es cierto?, nos decía, bueno, pero si el déficit de agua acá es evidente, ¿no es cierto?, que si yo qué, y la cacha la espada. Entonces voy y le digo, y le dije algo, ¿no es cierto?, que los desafío a ustedes también, porque ahora se puede hacer. Le dije, mire, ministro, toma un helicóptero, ¿no es cierto?, y recorra desde aquí hasta el kilómetro 6 de Azapa, ¿no es cierto?, y encuéntrame una casa sin piscina. Una casa sin piscina.
Pero, profe, Profe, mi insisto, tía no tiene piscina. hambre, o sea, no hay hambre para hoy. Es comida para hoy y hambre para el futuro. O sea, están todos siendo sumamente imprevisores E inconscientes. e inconsistentes, ¿no es cierto? Bueno, la No, realidad de las cosas, ¿no es cierto? inconscientes. Y bueno, inconsciente, ¿no es cierto? Pero el tema, ¿no es cierto?, de fondo es el siguiente. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que en realidad, si tú me dices, mira, nadie está ahorrando agua, está claro, ¿no es cierto? La misma sanitaria pierde el 25% del agua que extrae, ¿no es cierto? La pierde en la red, porque se le rompió la cañería, por cualquier de esas tonterías, ¿no es cierto? Y no invierten en eso. Ni los privados ni los públicos, ¿no es cierto?, usan medidas que les permitan aminorar o racionalizar el consumo del agua. La producción, uno de los productos más importantes de Arica, ¿no es cierto?, es sumamente intensivo en agua. Todo eso, ¿no es cierto?, nos está diciendo que hay algo raro, ¿no es cierto? Y la respuesta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, muchachos, es bastante sencilla. Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, simplemente es que el agua es muy barata. Así de corto. Como el agua es muy barata, ¿no es cierto?, entonces la gente hace lo que quiere, hace cualquier cosa, ¿no es cierto?, con el agua, ¿no es cierto?, y hace cosas que a nosotros no nos parecen racionales. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, yo vivo en Azapa, ¿no es cierto?, y aquí hay gente, ¿no es cierto?, que sé yo, que por ejemplo, que tiene agua en estanques, que tienen que comprar agua potable, ¿no es cierto?, y lo sube a estanque, ¿no es cierto?, y qué sé yo. Fíjate, ¿no es cierto?, que esa agua cuesta alrededor de 3.000 pesos el metro cúbico. El triple de lo que le cuesta el agua a una persona en Arica. Fíjate que son de ahorrativos cuando cuesta 3.000 pesos el metro cúbico. Hasta el agua de las lavadoras la usan para regar. Fíjate tú. Mantienen las cañerías impecables, no tienen ni una gotera en la casa por ningún motivo, cuando cuesta 3 lucas el metro cúbico. Profesor, Cuando cuesta una luca, ¿no es cierto?, entonces hasta bañan los autos en las casas. profesor, ¿Sí? es que yo creo que ahí también está intentando tomar una medida, tal vez política, o tomar una medida sobre el consumo de agua a través de aumentar el costo del agua, po. Pero que es una medida que socialmente estaría muy mal, porque hay mucha gente que ya considera que el agua es muy cara, que le cuesta pagar el agua, a pesar de no tener la cultura de ahorro del agua, y eso socialmente genera como muchos problemas a nivel del hogar. Yo creo que lo Bueno, que faltaría en ese caso no es subir el precio del agua, pues, sino que generar nuevas políticas públicas ¿como cuál? que por ejemplo, políticas que hagan que, o sea, que busquen que las empresas tomen medidas sobre sus cañerías, o por ejemplo, también regular el consumo de agua en los hogares, por ejemplo, buscar formas de incentivar el consumo de, no sé, pues, de inodoros con doble estanque, por ejemplo. Un montón de políticas sociales que a través de eso, política pública, que busquen aminorar el gasto del agua, pero no subirle el precio. Ya, o sea, tú dices la conciencia social y la cachimba. ¿Sabes por qué la empresa sanitaria no hace inversiones en seguridad de redes, por ejemplo? ¿Por qué? Porque es súper fácil. A ellos les cuestan menos de 200 pesos el metro cúbico puesto en Azapa, el agua. ¿Tiene sentido para la empresa sanitaria ahorrar agua? Pero entonces que las políticas públicas ataquen, o sea, no ataquen, pero modifiquen el actuar de la empresa en medida del impacto de la economía social, en medida del impacto también ecológico que genera. Pero a lo que voy yo es que buscar ley pareja entre dos cosas que no son juntas, porque la economía de una empresa y la economía de un hogar son muy diferentes, la solución no puede ser la misma para las dos, pues. ¿Por qué? Por- porque, porque usted lo acaba de decir, para las empresas el agua no es un problema, pero para el ciudadano promedio pagar el agua sí es un problema, porque yo considero que el agua es muy cara, a mí me sale muy cara el agua en la casa. ¿Y qué has hecho tú para ahorrar agua? Yo tengo cositas, le meto una botella de agua dentro del estanque, hartas cosas, trato de no dejar la llave abierta, pero ¿Y has postulado el tampoco, subsidio de agua potable? no, ¿No? pero ¿Por qué? ahí voy, ¿Y por porque qué? efectivamente no tengo cultura del ahorro de agua.
porque no termina de ser un punto de interés y tampoco como que me siento culpable por eso, porque todos tenemos como derecho, o sea, no, más que derecho, todos tenemos esto que vamos tomando conciencia de cosas a medida que la aprendemos. Pero por lo mismo, no hay una cultura en la región que tenga que ver con el consumo de agua, y es algo que tiene que incentivarse socialmente. A lo que voy yo es que no con un castigo. ¿Y no está hablando de castigo? Pero A ver. lo hace que si usted me dice, vamos a subirle el precio al agua porque la gente la gasta de forma desmedida, es un castigo. No, mira, lo que yo estoy diciendo es una cosa un poco distinta, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Yo no desconozco que aquí falte agua o algo por el estilo, ¿no es cierto? Y tampoco estoy desconociendo que vivamos en un desierto. Lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, es que el mecanismo de precio, ¿no es cierto?, en la asignación de recursos, en este caso, juega un papel indudable, ¿ok? O sea, está claro, ¿no es cierto?, que en la economía de mercado los recursos se asignan por un camino, ¿no es cierto?, que lo vamos a profundizar en más detalle más adelante, ¿no es cierto?, se asignan por un camino, ¿no es cierto?, que en este caso, ¿no es cierto?, en la economía de mercado son los precios, ¿ok? El precio refleja la escasez. Cuando el precio no refleja la escasez, ¿no es cierto?, tienes situaciones como las de Arica. ¿Se da cuenta? Como el precio no ajusta, no está ajustando el mercado, ¿no es cierto?, entonces tú tienes gente que quiere comprar más al precio que hay, que es muy barato. ¿Te das cuenta? Si el precio fuera el precio justo, que reflejara efectivamente la escasez, ¿no es cierto?, en Arica no faltaría agua, nadie estaría alegando que falte agua, así como nadie alega porque falte benzina. ¿Te das cuenta? Nadie alega en Arica, ¿no es cierto?, que falte benzina, ¿no es cierto?, porque el precio, ¿no es cierto?, equilibra el mercado. La gente puede comprar la benzina que quiera al precio que hay. ¿Te das cuenta? En Arica nadie alega que falte oro, porque el precio ajusta el mercado. Si tú quieres comprar oro, pagas el precio y punto. Hay oro. ¿Te das cuenta? Los recursos que sean, ¿no es cierto?, en la medida en que tienen precios que equilibran los mercados, ¿no es cierto?, producen este efecto. O sea, producen un efecto, ¿no es cierto?, que no sale no pasa a una conducta observable. Gente que alegue, ¿no es cierto?, porque falte oro, porque falte benzina en Arica, ¿no es cierto?, no existe eso. ¿Te das cuenta? Pero sí hay gente que alega porque falta agua. Y entonces le empiezan a poner un montón de adornos, que el agua es muy escasa, que el agua es muy vital, que el agua es muy importante, que el agua es la fuente de la vida, y no sé qué otras cachimpas más, ¿no es cierto? Y entonces ahí aparece como una necesidad. ¿Te das cuenta? La realidad de las cosas, ¿no es cierto?, y esa es la razón por la cual en economía nosotros funcionamos en base a la conducta revelada, a la conducta efectiva de las personas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo me refería con la preferencia revelada. ¿Ok? La realidad, ¿no es cierto?, es que en Arica la gente hace cosas como lavar los autos en las casas, ¿no es cierto?, como tener piscinas, ¿no es cierto?, como, qué sé yo, como no tener ningún cuidado, ¿no es cierto?, por el hecho, ¿no es cierto?, de que si se les queda una llave abierta en la universidad, si a ti se te queda una llave abierta en el baño, si alguien se acuerda alguna vez, ¿no es cierto?, la va a cerrar, y punto. Fíjate que los precios tan bajos, ¿no es cierto?, del agua, producen conductas tan extrañas como las que estábamos comentando recién, ¿no es cierto?, que el hecho de que no hayan llaves de corte automático, ¿no es cierto?, que esas llaves son un poco más caras que las llaves comunes y corrientes, ¿te das cuenta? Bueno, si el agua es muy barata, ¿no es cierto?, no vale la pena pagar la diferencia de precios simplemente. Y te lo digo, de hecho, directamente, ¿no es cierto?, porque a nosotros nos pasó en la universidad, hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, yo fui director de Administración de Finanzas de la universidad. En alguna oportunidad, ¿no es cierto?, los viejos de ingeniería nos trajeron una tecnología nueva de Europa, ¿no es cierto?, en que ellos, ¿no es cierto?, planteaban, ¿no es cierto?, producir agua para riego, ¿no es cierto?, a partir del agua, de las aguas servidas de la universidad. ¿Entonces? Un sistema de macro burbuja, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, de modo tal de que el agua de los baños de la universidad, ¿no es cierto?, iba a dar una especie de tanque, ¿no es cierto?, qué sé yo, se oxigenaba, qué sé yo, una serie de otros procesos, y salía agua, ¿cómo se llama?, apta para riego. Significaba, ¿no es cierto?, que la universidad se podía ahorrar todo el agua, todo el costo de que significaba, ¿no es cierto?, tener el agua para riego. Sacábamos la cuenta, cuánto nos costaba el agua, ¿no es cierto?, qué sé yo, y cuánto costaba la inversión de eso, operar el equipo, ¿no es cierto?, qué sé yo, y no nos daba por ninguna parte, no valía la pena. No tenía ningún sentido hacerlo, ¿no es cierto?, porque era más caro que lo que nos costaba el agua. ¿Se dan cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, un poco, ¿no es cierto?, porque a mí me parecía que era una estupidez, ¿no es cierto?, inventamos un cuento, ¿no es cierto?, para hacer ese proyecto, y lo hicimos. ¿Ok?
En la universidad, ¿no es cierto?, en el campus Saucache, ¿no es cierto?, si ustedes caminan, ¿no es cierto?, hacia el costado norte de las canchas de tenis, ¿no es cierto?, se van a encontrar con una estructura que es como de hormigón, ¿no es cierto?, que se ve que está enrejada, ¿no es cierto?, no se nota mucho, ¿no es cierto?, porque está cerca de la esquinita esa con el camino, bueno, por ahí. De ahí les hago un dibujito de donde está ubicada. Bueno, esa planta, ¿no es cierto?, hace 10 años que no funciona, porque no vale la pena, porque el agua es muy barata. Pero, profe, es súper buena idea. ¿Ah? O sea, desde el punto de vista en donde ahorráis agua y no utilizas agua potable para regar plantas, bacán, po. Pero no sale a cuenta, pues. No vale la pena, porque el precio es demasiado bajo. Te lo pregunto a ti mismo, un estanque doble, ¿no es cierto?, en Sodimac, ¿no es cierto?, vale... Se había cortado. ¿Cómo? Se había cortado, recién volvió como a aparecer. Ah, sí, algo está pasando con la internet. Oye, piensa, ¿cuánto vale un estanque doble ahí en, internet, en Sodimac? ¿Lo han visto? Vale como 150 lucas. El estanque simple vale como 70. Entre 60 y 70 lucas el estanque simple. Ustedes pagarían el... Ya, lo siento. Ustedes pagarían el doble por un estanque doble, ¿no es cierto?, para ahorrarse el diferencial de agua cuando tiran la cadena para hacer pipí. ¿Alguno de ustedes haría eso? ¿Gastaría 70 lucas de más por un estanque? En el caso de Arica. Se lo respondo de inmediato. Ninguno. Pero si esa inversión te da beneficio, claro. Te lo estoy diciendo. Tú te ahorrarías, no sé, qué sé yo, no sé, 5 lucas de agua, ¿no es cierto?, al mes, pero tendrías que gastar 70 lucas más en los estanques de agua. La respuesta ahí no lo hace nadie. Yo creo que depende, profe, porque si me genera un ahorro de largo plazo, que lo pensaría. Depende de la tasa de interés, porque tú no vives para siempre, ¿no es cierto? Es sencillo. Fíjate, ¿no es cierto?, que el mecanismo de los precios, ¿no es cierto?, en este caso funciona de esa manera. Es un mecanismo de asignación de recursos. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando te empiezan a salir con poesía, ¿no es cierto?, en economía? Uno inmediatamente, ¿no es cierto?, dice, ya, la poesía, ¿no es cierto?, es porque tenemos un problema de precios. ¿Ok? Cuando te empiezan a decir, mire, que es muy importante el agua, ¿no es cierto?, o te empiezan a decir que los taxis al aeropuerto son estratégicos, ¿no es cierto?, y cosas de ese estilo, entonces eso quiere decir, ¿no es cierto?, que ahí hay un problema de precios. ¿Te das cuenta? Cuidado con eso, ¿no es cierto?, porque como te digo, en el discurso político, social, qué sé yo, de todo tipo, ¿no es cierto?, se suele argumentar, ¿no es cierto?, de una manera, ¿no es cierto?, que hasta casi uno lo convence a veces, ¿te das cuenta? Pero la verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que es bastante poco coherente, ¿ok? O sea, de hecho, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿no es cierto?, ¿ustedes están de acuerdo con la pornografía? Probablemente ninguno me diría que esté de acuerdo con la pornografía, o hay alguno que esté de acuerdo con la pornografía aquí. Nadie, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el Congreso, que si yo, en un montón de otras partes más. Sin embargo, se sabe que más de la mitad del tráfico de Internet es pornografía. La gente, ¿no es cierto?, funciona de una manera distinta de lo que dice. ¿Ok? En economía, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos con hechos, con las cosas que hace la gente, ¿no es cierto?, y no con las cosas que dice que le gustaría hacer. Eso es lo que nosotros llamamos preferencia revelada. Como esto, ¿no es cierto?, tú lo encuentras a todos los niveles que se te pueda ocurrir. ¿Ok? En la misma universidad, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuando empezó a funcionar el sistema de fondo solidario, de nuevo, cuando yo era director de Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto?, nos encontramos, ¿no es cierto?, con que había gente, ¿no es cierto?, que postulaba, que se yo, a fondos solidarios, becas y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, para no pagar 100 lucas mensuales, ¿no es cierto?, de universidad. Yo mismo hice un muestreo, ¿no es cierto?, y vi
cuál era el nivel de deudas que tenían esas personas, ¿no es cierto?, en el mercado. Bueno, esa gente que no pagaba 100 lucas mensuales en la universidad para sus hijos, ¿no es cierto?, pagaba 200 en una casa comercial para comprarse una lavadora, o tenía carillas para comprarse auto y cosas de ese estilo. ¿Se dan cuenta? ¿No lo han visto ustedes eso? Ustedes ya alguna experiencia tienen en su área y se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que eso sí ocurre. Se ha dicho, ¿no es cierto?, que la educación es un derecho, ¿no es cierto?, qué sé yo, y etcétera, 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 ¿no es cierto? Digamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, uno pensaría, la educación es algo muy importante para todo el mundo, ¿no? La educación de los hijos. Si tú mapeas, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuánto gasta la gente en educación, te vas a encontrar con diferencias regionales increíbles, increíbles. Ejemplo, Arica, ¿no es cierto?, qué sé yo, es una ciudad que tiene, no sé, o sea, una región que tiene 250.000 habitantes como mucho en total. Si es que, no creo que llegue a los 250.000, 230.000 más o menos. Tarapacá, ¿no es cierto?, tiene alrededor de 300.000 habitantes. Tiene un ingreso per cápita, ¿no es cierto?, que es un 35% superior al de Arica. O sea, en promedio, ¿no es cierto?, la gente que vive en Tarapacá, ¿no es cierto?, tiene un ingreso mensual, ¿no es cierto?, de alrededor de los 700.000 pesos. ¿Ok? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que si tú tomas, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo, el gasto en educación privada, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con que aquí en Iquique, ¿no es cierto?, alrededor del 2% de la gente está en colegios particulares privados, de los estudiantes. En Arica es cerca del 7%. De hecho, en Arica, ¿no es cierto?, siendo una región más chica y más pobre, ¿no es cierto?, hay la misma cantidad de estudiantes en colegios privados, ¿no es cierto?, que en Iquique. Este mismo caso, ¿no es cierto?, tú lo encuentras en el extremo sur de Chile. Aysén y Magallanes se parecen muchísimo como regiones. Más o menos el mismo nivel de ingreso per cápita, más o menos la misma población, etcétera, ¿no es cierto? Son dos regiones muy parecidas. En Aysén no existen los colegios privados. En Magallanes, el 11% de los muchachos van a colegios privados. ¿No era tan importante la educación? Reiteramos, ¿no es cierto? La palabra necesidad, ¿no es cierto?, le pone un poquito de poesía a esta cuestión, ¿no es cierto? Y en general, ¿no es cierto?, no es muy saludable ponerse poético, ¿no es cierto?, en economía. Cuando estamos hablando de bienes, ¿no es cierto?, estamos hablando de bienes bien concretos. Cuando hablamos de agua, ¿no es cierto?, el agua, ¿no es cierto?, es una generalidad, ¿no es cierto?, que no hay de nada. O sea, podríamos hablar del agua potable. Eso es un producto que se transa en un mercado, ¿no es cierto?, y que puede tener desequilibrios de mercado o lo que sea, ¿no es cierto? Pero el producto está bien definido en ese caso. Si hablamos, qué sé yo, de aguas minerales, ¿no es cierto?, de aguas para bebestibles metidas en Coca-Cola o cosas de ese estilo, es otro mercado. Si estamos hablando del agua agrícola, ¿no es cierto?, es otro mercado también, que se comparten algunos elementos, pero no necesariamente son los mismos. De hecho, cada vez que ustedes se compran un agua benedictino, un agua cachantún, ¿no es cierto?, están trayendo agua desde la zona central de Chile. Y cada vez que un santiaguino se compra un tomate de Arica, está tomando agua de Arica. ¿Ok? Ese es el punto, ¿ok? Cuando hablamos de agua, ¿no es cierto?, en términos genéricos, ¿no es cierto?, estamos hablando de un problema biológico al final, ¿no es cierto?, pero no es un problema económico. Que la gente se muera, ¿no es cierto?, porque no hay agua, ¿no es cierto?, es una situación biológicamente sustentable, eso no es un problema económico, ¿ok? El agua, ¿no es cierto?, en algún sentido, ¿no es cierto?, en el sentido económico, ¿no es cierto?, no es tan necesaria como el petróleo, como el oro, como cualquier otro bien. No es calificable. ¿Ok? Eso. No sé si me están escuchando a todo esto. Sí se escucha bien. Profe, se escucha. Ya. Eso es un método. O sea, cuidado con esto, ¿no es cierto? Vamos a volver sobre este tipo de problemas, ¿no es cierto? Pero el tema, ¿no es cierto?, de fondo, como les digo, ¿no es cierto?, cuidado con las calificaciones de los bienes. Porque ustedes se van a encontrar con ese tipo de sorpresas.
todo aquello que parece tan imprescindible y tan necesario, ¿no es cierto? Resulta, ¿no es cierto?, que después de todo, si uno escarba un poquito, muchas veces se encuentra con la sorpresa que la conducta de las personas, ¿no es cierto?, no se condice mucho con el discurso. ¿Ok? Y después resulta, ¿no es cierto?, que además le parece que la discusión es otra. De hecho, ¿no es cierto? Bueno, no sigamos con este tema, ¿no es cierto? Me interesaba simplemente precisar este término, ¿no es cierto? Porque, cuidado, ¿no es cierto? En economía, ¿no es cierto?, uno siempre se va a los hechos. ¿A qué es lo que hace efectivamente la gente finalmente, ¿no es cierto? Como contraste, ¿no es cierto?, de lo que puede ser un discurso, que puede ser súper interesante, ¿no es cierto? Pero en realidad, en la mayor parte de las ocasiones, ¿no es cierto?, no es precisamente, ¿no es cierto?, la verdad verdadera, al final de cuentas. ¿Ok? Sigamos. Eso. ¿Ok? Eso. Cuidado con esto, ¿no es cierto? La última parte de la definición de lo que vamos a estudiar acá, ¿no es cierto?, decía sobre las preferencias que son múltiples y jerarquizables. Y eso significa que se pueden hacer escalas de preferencia, ¿no es cierto?, que la gente siempre va a tener más necesidades que recursos, ¿no es cierto? Siempre van a faltar cosas, ¿ok? Algunos hablan, ¿no es cierto?, que las necesidades son infinitas. Eso no es cierto, ¿ok? O sea, no es necesariamente cierto, ¿no es cierto?, pero sí siempre son más que los recursos, ¿ok? Eso que las necesidades son infinitas, ¿no es cierto?, le suenan a uno como inconformismo, ¿ok? La verdad, ¿no es cierto?, es que estamos restringiendo en un ámbito, ¿no es cierto?, donde las necesidades son mayores que los recursos. Y por tanto hay que jerarquizar. ¿Ok? La jerarquización de necesidades, ¿no es cierto?, cuidado con eso también, es un problema, ¿no es cierto?, complejo, ¿no es cierto?, porque requiere cierto orden de prioridades. O sea, de hecho, aquí vamos a construir, ¿no es cierto?, en algún minuto más, ¿no es cierto?, en un rato más, vamos a definir la racionalidad del consumidor. Y la racionalidad del consumidor, ¿no es cierto?, tiene que ver con la capacidad que tiene de jerarquizar necesidades, ¿ok? De jerarquizar sus preferencias, qué es lo que es más importante, y de nuevo sobre la base de preferencias reveladas, ¿ok? Y de nuevo, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con una discusión que es súper importante, ¿no es cierto?, porque de hecho, ¿no es cierto?, la soberanía del consumidor, que se le conoce, ¿no es cierto?, es un tema bastante discutible, bastante discutido, ¿no es cierto?, de hecho. Vamos a dar algunos enfoques, de hecho, a partir de ese enfoque un poco, ¿no es cierto?, vamos a construir algunas teorías sobre la justicia distributiva, ¿no es cierto?, que me imagino que aquí van a ser bastante controvertidas en este curso, ¿ok? Pero, reitero, el tema de fondo, ¿no es cierto?, en esta cuestión es el supuesto sobre la racionalidad del consumidor. ¿El consumidor es racional o no? Y aquí tenemos mucho paño que cortar, y ahí sí que se puede discutir bastante. Y yo espero que no sea una discusión muy larga, ¿no es cierto?, porque en la práctica nosotros construimos supuestos simplemente sobre el asunto, ¿ok? En economía, ¿no es cierto?, tenemos supuestos simples, ¿no es cierto?, sobre la conducta de las personas, ¿no es cierto?, y eso es una clave como relevante. Veamos, en la práctica, ¿no es cierto?, chanchitos, aquí, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo entonces, en definitiva, ¿no es cierto?, son básicamente responder tres tipos de preguntas, ¿ok? En economía, ¿no es cierto?, se responden, ¿no es cierto?, básicamente tres grandes grupos de preguntas, ¿no es cierto?, y que tienen respuestas, ¿no es cierto?, que son bastante variadas, ¿ok? Un primer problema, ¿no es cierto?, que tenemos en economía es el qué producir. El qué producir. ¿Ok? Una segunda pregunta, ¿no es cierto?, es el cómo producir. Y una tercera pregunta es el cómo distribuir. El cómo distribuir. Bien, a ver. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces respuestas de todo tipo. ¿Ok? Sobre el qué producir, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, aquí nos estamos preguntando, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que hacer la sociedad, ¿no es cierto?, para producir, qué es lo que tiene que producir directamente la sociedad. Y aquí hay respuestas de todo tipo. ¿Ok? En las economías de mercado, para ser más sintético, ¿no es cierto?, el qué producir lo determinan las señales de precios del mercado. ¿Ok?
En la práctica, ¿no es cierto? Si, qué sé yo, si en Chile se producen tomates, ¿no es cierto? Qué sé yo, es porque la gente compra tomate. Como obvio eso, ¿no es cierto? Pero no es tan obvio, fíjate tú. Fíjate que en Chile, ¿no es cierto?, existe una marcada tendencia, junto con 2 o 3 países más, ¿no es cierto?, a consumir, por ejemplo, tomate fresco. ¿Ok? O sea, tomate, ¿no es cierto?, con pinta tomate, digamos, para nosotros. Pero en muchas otras latitudes, en Brasil, Venezuela, Colombia, ¿no es cierto?, que sé yo, muchos países europeos, ¿no es cierto?, el tomate se consume deshidratado, principalmente. ¿Sabían ustedes eso? Tiene ventaja. El tomate deshidratado, ¿no es cierto?, es un tomate que tiene las mismas propiedades, qué sé yo, nutricionales, ¿no es cierto?, qué sé yo, que el tomate fresco, ¿no es cierto?, solo que sin agua. Y además, ¿no es cierto?, tiene otras gracias. Es mucho más fácil de almacenar, ¿no es cierto?, que si yo no necesita refrigeración, no se echa a perder, ¿no es cierto?, tiene un montón de ventajas, ¿no es cierto?, y por lo tanto, en muchos países del mundo el tomate se consume deshidratado, ¿ok? En Chile se consume fresco, con todos los costos que significa, ¿no es cierto? Si yo mandar una camionada de tomates para Santiago, ¿no es cierto?, significa que el 98% del peso que lleváis es agua. Es un poco tonto, ¿no es cierto? Pero así es la cosa en Chile, ¿ok? Anda a quitarle la ensalada de tomate con cebolla a los chilenos, ¿no es cierto? Tenía un problema serio. Eso es una economía de mercado. En una economía, ¿no es cierto?, el otro extremo, ¿no es cierto?, que les darían los libros de texto, ¿no es cierto?, serían, ¿no es cierto?, las economías centralmente planificadas, ¿no es cierto?, donde la definición del qué producir, ¿no es cierto?, corresponde a un plan, ¿ok? O responde a una programación, si se quiere, de la producción, ¿no es cierto?, en que de alguna manera se decide, ¿no es cierto?, qué es lo que se produce, qué producir, ¿ok? Eh, Quizás los intentos más significativos de planificación centralizada, ¿no es cierto?, lo hicieron los rusos, ¿no es cierto?, desde los años 30 para adelante, los llamados planes quinquenales, ¿no es cierto?, en que ellos elaboraban unas enormes listas de productos, ¿no es cierto?, que tenían que producirse, ¿no es cierto?, y que evidentemente, ¿no es cierto?, eran como la definición política, ¿no es cierto?, de qué es lo que producir. Cuidado con esto, vamos a entrar en esta conversión en algún minuto, ¿no es cierto?, porque en la práctica, ¿no es cierto?, el qué producir, ¿no es cierto?, es una respuesta, ¿no es cierto?, que en la actualidad, ¿no es cierto?, es bastante mixta, en realidad. Este extremo, ¿no es cierto?, el qué producir, ¿no es cierto?, por la vía de un plan político, ¿no es cierto?, que sea tecnológico, lo que sea, ¿no es cierto?, responde, ¿no es cierto?, si se quiere, a una manera de ver el problema económico, ¿no es cierto?, que es diametralmente distinta, ¿no es cierto?, de lo que es una economía de mercado, ¿ok? Para los que son marxistas o comunistas aquí, ¿no es cierto?, Carlos Marx es el primero que distingue, ¿no es cierto?, entre el valor de uso y el valor de cambio, ¿ok? Desde el punto de vista marxista, ¿no es cierto?, la mercancía, ¿no es cierto?, en una economía capitalista, ¿no es cierto?, no es más que un instrumento para la acumulación del capital y por lo tanto se produce cualquier lesera, ¿ok? De hecho, Lenin, ¿no es cierto?, decía, ¿no es cierto?, que los capitalistas van a vender la soga con que los van a colgar, ¿ok? De alguna manera, ¿no es cierto?, los economistas marxistas, ¿no es cierto?, dicen, mira, cuidado, ¿no es cierto?, mucho de la producción, ¿no es cierto?, de las economías capitalistas, ¿no es cierto?, no son más que fetiches, ¿no es cierto?, que le permiten a la empresa, ¿no es cierto?, acumular una diferencia respecto al valor de uso, que es un poco la base, ¿no es cierto?, si se quiere, de la plusvalía, del plusvalor, ¿ok? Eh, y claro, ¿no es cierto?, esa posición se parece mucho, ¿no es cierto?, a la de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Un cura les va a decir, miren, no, que derrochadores, la sociedad consumista, ¿no es cierto?, qué sé yo, y los van a criticar a ustedes porque andan vestidos de la última moda o porque tienen celulares, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, ¿ok? En la economía de mercado, esa pregunta, ¿no es cierto?, ni se pregunta, ¿ok? La gente se produce lo que la gente quiere comprar, y punto, ¿ok? Si esas cosas son buenas o malas, a no le importan a nadie, ¿ok? Lo que importa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de una economía de mercado, ¿no es cierto?, es que si hay gente disponible a pagar, ¿no es cierto?, por un producto, por un bien o servicio. ¿Ok? El qué producir, ¿no es cierto?, por lo tanto, admite respuestas de distinto tipo, ¿no es cierto?, y en la actualidad, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, que de nuevo la respuesta es bastante mixta. El Estado, la organización política de los países, ¿no es cierto?, introduce un montón de restricciones respecto de qué es lo que se puede producir y en qué condiciones. De hecho, gran parte del consumo de los países europeos, por ejemplo, es de producción estatal. ¿Ok? Si ustedes, no sé, si ustedes se enferman, ¿no es cierto?, qué sé yo, en un país europeo, por ejemplo,
van a ir a dar a un hospital público muy probablemente, que es de muy buena calidad, que es muy bonito, que sé yo qué, ¿no es cierto?, que tiene mucha tecnología, ¿no es cierto? Pero en la práctica ustedes no tienen ningún margen de maniobra respecto de qué es lo que pueden elegir como un tratamiento para sus enfermedades, ¿no es cierto?, ni elegir mayormente los estándares de atención ni nada que se le parezca, ¿ok? No tienen ninguna posibilidad de elegir nada, ¿ok? En la práctica, ¿no es cierto?, la salud pública, ¿no es cierto?, que es mayoritariamente la que atiende, por ejemplo, a ciudadanos de países desarrollados, como el país europeo, ¿no es cierto?, es un producto que está definido políticamente, ¿no es cierto?, centralizadamente, ¿ok? En muchos países, ¿no es cierto?, pasa otra cosa, son otras las cosas que ocurren, ¿ok? Si ustedes van a Estados Unidos, ¿no es cierto?, por ejemplo, la salud pública simplemente no existe casi, o existe desde hace muy poco tiempo atrás, ¿ok? Casi todo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con programas de salud, ¿no es cierto?, son estrictamente privados. Ustedes han visto las películas, ¿no es cierto?, que si yo, lo primero que le hacen a una persona cuando va a dar un hospital, ¿no es cierto?, le preguntan por su número de seguro. ¿Qué seguro tiene? Y si no tiene seguro, ¿no es cierto?, entonces get out, no tiene nada que hacer en un hospital por muy público o del tipo que sea. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, una de las cosas que decía Barack Obama, ¿no es cierto?, a propósito de su programa Medicare, ¿no es cierto?, él decía, bueno, es impresentable que en el país más importante del mundo, la mayor economía del mundo, ¿no es cierto?, hayan 50 millones de personas, ¿no es cierto?, que no tienen literalmente dónde caerse muertos, porque no tienen cobertura de seguros. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, el país más importante del mundo, ¿no es cierto?, como les digo, tiene hoy día alrededor de 40 millones de personas, ¿no es cierto?, que no tienen cobertura de ningún tipo de salud. No tienen ni siquiera el FONASA chileno. Ni siquiera eso. Bien, en ese caso, ¿no es cierto?, estamos de nuevo, ¿no es cierto?, frente a la pregunta mercado, planificación central o algo por el estilo, ¿no es cierto? Pero como siempre, las cosas no son tan, no son como lo describen los textos. En realidad no existen las situaciones puras de una u otra cosa, ¿ok? No existe, ¿no es cierto?, hoy día un país, una economía, ¿no es cierto?, totalmente centralizada, ni existe una economía totalmente de mercado, ¿ok? Es una mezcla de cosas, en general, ¿ok? Reitero, ¿no es cierto?, pero para propósitos académicos, ¿no es cierto?, sirve esta diferenciación. En las economías de mercado, ¿no es cierto?, el que producir lo dan las señales de precios del mercado, ¿ok? Si existe un iPhone 11, ¿no es cierto?, es porque alguien se dio cuenta, ¿no es cierto?, que faltaban cosas, que la gente estaría disponible para comprar un aparato, ¿no es cierto?, y que si yo quisiera las cosas que hace un iPhone 11 y que no hace, que si yo, un Huawei P10, como el que tengo yo, ¿ok? Si alguien, ¿no es cierto?, decide, ¿no es cierto?, que si yo, que hay que vender, ¿no es cierto?, que si yo, no sé, un pantalón, ¿no es cierto?, que es elasticado, ¿no es cierto?, y que eso tiene mercado, ¿no es cierto?, entonces lo produce y lo vende y se acabó la historia, ¿ok? Esa es la señal de precios que dan los mercados, ¿ok? Algo parecido pasa con el cómo producir, ¿ok? Aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, básicamente es la pregunta sobre las tecnologías de producción, ¿ok? Es decir, ¿no es cierto?, lo que sabemos acá, ¿no es cierto?, es que los productos se pueden fabricar de muy distintas maneras, se pueden producir de muy distintas maneras. El tipo de bienes que ustedes quieran, ¿no es cierto?, que si yo una silla, ¿no es cierto?, ustedes la pueden comprar, ¿no es cierto?, que si yo entera hecha máquina, ¿no es cierto?, la pueden comprar desarmada y la arman ustedes, ¿no es cierto?, o pueden comprar una silla artesanal, ¿no es cierto?, hecha por un artesano, ¿no es cierto?, que se demoró un día entero, ¿no es cierto?, en fabricar la silla. Ustedes eligen, ¿no es cierto?, qué silla compran. Un camino se puede construir, ¿no es cierto?, que si yo con 3 o 4 máquinas, ¿no es cierto?, que van haciendo un camino en hilera, o con 500 viejos con palas, picotas y qué sé yo, y combos. ¿Ok? La tecnología de producción, ¿no es cierto?, es la respuesta al cómo producir. ¿Ok? El cómo producir, de nuevo, ¿no es cierto?, admite respuestas distintas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, de nuevo, de las economías de mercado, ¿no es cierto?, la respuesta la da, ¿no es cierto?, la dotación de factores productivos, ¿ok? Los precios de los factores productivos. En una economía, ¿no es cierto?, con trabajadores caros, ¿no es cierto?, probablemente, se va a producir con más máquinas, ¿ok? Va a ser más intensivo en capital. Una economía, ¿no es cierto?, donde haya muchos trabajadores, que se les pueda pagar poco, ¿no es cierto?, probablemente la producción va a ser muy intensiva en mano de obra, ¿ok? Y eso, de nuevo, ¿no es cierto?, responde en el caso de las economías de mercado, ¿no es cierto?, a
las señales de precio, ¿no es cierto?, que genera ahora otro mercado, ¿no es cierto?, que es el mercado de los factores productivos. ¿Ok? Un poco eso, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver también muy brevemente, ¿no es cierto?, en el tema de la empresa. ¿Ok? Y el cómo distribuir, ¿no es cierto?, también responde, ¿no es cierto?, responde más bien a la pregunta, ¿no es cierto?, de cómo ponemos de acuerdo, ¿no es cierto?, el mercado de los productos con el mercado de la producción. ¿Ok? ¿Cómo hacemos, ¿no es cierto?, para distribuir, ¿no es cierto?, en una economía? De nuevo, ¿no es cierto?, la respuesta puede ser, ¿no es cierto?, la iniciativa privada, ¿no es cierto?, que si yo, los mercados, ¿no es cierto?, proveen de operadores de mercado, ¿no es cierto?, que se encargan de ese problema. ¿Ok? Los comerciantes, ¿no es cierto?, en las economías de mercado, ¿no es cierto?, son las personas que ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, a las empresas que producen con los consumidores que compran. ¿Ok? El mercado, ¿no es cierto?, es descentralizado, no depende de nadie en particular, ¿no es cierto? Cada uno asume el riesgo, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de demandar, de comprar, de distribuir, de llevar de un lugar a otro, ¿no es cierto?, la producción a cuenta propia. ¿Ok? Ahí está el riesgo comercial, si se quiere, ¿no es cierto? Y cada uno, ¿no es cierto?, ve cómo distribuye, ¿no es cierto?, esta producción. ¿Ok? De nuevo, las economías centralizadas, administradas, ¿no es cierto?, tienen otro tipo de respuesta. ¿Ok? La distribución, ¿no es cierto?, en economías, qué sé yo, de planificación central, de nuevo, una cuestión medio mítica, ¿no es cierto?, tiene lugar, ¿no es cierto?, de una manera distinta a las economías de mercado. Si ustedes van a Cuba, ¿no es cierto?, no se van a encontrar un mall. ¿Ok? Si ustedes van, qué sé yo, a Corea del Norte, ¿no es cierto?, no se van a encontrar, ¿no es cierto?, un strip center. ¿Ok? Van a encontrar centros comerciales, mercados, ¿no es cierto?, probablemente, pero de escala muy menor a lo que ustedes pueden encontrar aquí en Chile. ¿Ok? Y por cierto, ¿no es cierto?, la clave de esta historia, ¿no es cierto?, es que dentro de esos sistemas de distribución, ¿no es cierto?, de nuevo hay una planificación, ¿no es cierto?, que es un poco independiente de los precios. ¿Ok? Básicamente estas tres preguntas, ¿no es cierto?, se responden, ¿no es cierto?, a partir de la economía. Como les digo, esta cosa tiene manera, ¿no es cierto?, muy diferente, ¿no es cierto?, de responderse. Pero reitero, ¿no es cierto?, las respuestas, ¿no es cierto?, son bastante más mixtas, ¿no es cierto?, de lo que aparece en la literatura, ¿no es cierto?, que parece medio fetichista. Y por supuesto, ¿no es cierto?, este tipo de cuestiones tienen críticas, ¿no es cierto?, por ambos lados. ¿Ok? El qué producir, algo lo hemos comentado, ¿no es cierto?, muchas veces lleva, ¿no es cierto?, a que la producción pueda parecer, ¿no es cierto?, superflua, qué sé yo, dispendiosa, puede parecer exagerada, ¿no es cierto? Puede tener un montón de críticas, ¿no es cierto?, la producción que se genera en las economías de mercado. Hay un problema, ¿no es cierto? La demanda por bienes, ¿no es cierto?, no es una demanda cualquiera, es una demanda solvente. El qué producir, ¿no es cierto?, se determina por la disposición a pagar, ¿no es cierto?, de las personas. Disposición a pagar. Y la disposición a pagar supone capacidad de pagar. ¿Ok? Que se enlaza con el cómo distribuir, ¿no es así? En la práctica, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que en las economías de mercado, ¿no es cierto?, los que deciden indirectamente a través del mercado qué es lo que se produce, ¿no es cierto?, son la gente que tiene plata para comprar cosas. ¿Ok? En países como Chile, ¿no es cierto?, probablemente a ustedes les pueda llamar la atención, ¿no es cierto?, que sé yo, que en Parque Arauco, ¿no es cierto?, que sé yo, en el Alto Las Condes, por ejemplo, existen tiendas de lujo. ¿Ok? En el Alto Las Condes se venden, qué sé yo, carteras de 500.000 pesos, qué sé yo, o qué sé yo, relojes, ¿no es cierto?, de varios millones de pesos, ¿no es cierto?, o autos, ¿no es cierto?, que cuestan cientos de millones de pesos. ¿Ok? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, entre otras razones, ¿no es cierto?, porque Chile es una economía muy desigual, ¿no es cierto?, y hay gente que puede pagar cientos de millones de pesos por un auto. ¿Ok? La gran mayoría de la gente, ¿no es cierto?, se demoraría toda la vida, ¿no es cierto?, en juntar la plata, ¿no es cierto?, que cuesta comprarse un Ferrari, pero hay gente que tiene Ferrari en Chile. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, una de las críticas a la distribución de mercado, ¿no es cierto?, es que, bueno, el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que los que compran son siempre los mismos. ¿Ok? Los que tienen la plata. ¿Ok? En las economías centralmente planificadas, ¿no es cierto?, que sé yo, las economías administradas políticamente, ¿no es cierto?, los recursos no dejan de ser escasos, ¿no es cierto?, pero la fila que se hace para entregar productos, ¿no es cierto?, es una fila, ¿no es cierto?, en que es física, ¿no es cierto?, en que cualquiera puede llegar primero, se dice. ¿Ok?
Y por supuesto, este tipo de sistemas también han venido evolucionando con el tiempo. ¿Ok? Como les decía, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, qué sé yo, la salud, ¿no es cierto?, los servicios de salud en la práctica son un producto comercial como cualquier otro. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, qué sé yo, si ustedes miran la campaña presidencial de Estados Unidos, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta que todavía se discute si efectivamente fue buena idea o no, ¿no es cierto?, hacer lo que hizo Barack Obama, ¿no es cierto?, de instalar un sistema, ¿no es cierto?, de cobertura médica básica universal, el Medicare, ¿no es cierto?, el Obamacare, que le han llamado últimamente, ¿no es cierto?, es un sistema, ¿no es cierto?, en que los mismos gringos se preguntan, ¿y por qué tenemos que regalarle seguro de salud a las personas? Ellos se lo preguntan en serio. Eligieron a un tipo como Trump, ¿no es cierto?, por ejemplo, que una de las cosas que ofreció explícitamente su campaña, ¿no es cierto?, fue disminuir el Obamacare, llevarlo a una expresión mínima si es que algo. Probablemente, ¿no es cierto?, Trump, ¿no es cierto?, lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, en realidad es destruir simplemente el Obamacare, ¿ok?, el programa Medicare norteamericano. Y por cierto, ¿no es cierto?, esto va cambiando con los tiempos, ¿no es cierto?, que si yo, los sistemas de distribución en la actualidad, ¿no es cierto?, no son los mismos que teníamos hace 20, 30 años atrás, ¿no es cierto?, y hay muchos productos que hoy día están mucho más regulados, ¿no es cierto?, están mucho más cercanos, ¿no es cierto?, a la planificación centralizada, ¿no es cierto?, que a un libre mercado, ¿ok? Ustedes mismos en las universidades ya se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, de que las universidades están en un proceso de acreditación, de normalización, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, hoy día es bastante indiferente, ¿no es cierto?, estudiar en cualquier universidad del Estado. Todas las universidades del Estado tienen acreditaciones parecidas, ¿no es cierto?, y por tanto, ¿no es cierto?, un título en la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, es más o menos lo mismo que un título en la Universidad de Talca, ¿ok? Es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Y por tanto estamos hablando, ¿no es cierto?, de un producto que está siendo estandarizado y está siendo de alguna medida normalizado, ¿ok? El qué producir y el cómo producir, ¿no es cierto?, está también bastante normalizado en la mayoría de los países del mundo. Nuevamente, ¿no es cierto?, insisto, estos extremos, ¿no es cierto?, de economía centralmente planificada versus economía de mercado, ¿no es cierto?, no son más que, por ahora, si se quiere, extremos de pedagógico, en el sentido, ¿no es cierto?, de que probablemente, ¿no es cierto?, la alternativa a la economía de mercado, ¿no es cierto?, sea una economía centralmente planificada, ¿no es cierto?, desde el punto de vista teórico, pero en la práctica, ¿no es cierto?, es algo que está al medio, que está entre medio, ¿ok? O sea, en Chile, ¿no es cierto?, tú puedes producir un medicamento, pero si quieres llamarle medicamento y venderlo a través de farmacia, entonces tienes que cumplir un montón de normas, ¿ok? Tienes que especificar para qué sirve, ¿no es cierto?, tienes que probar que efectivamente es un medicamento que sirve, tienes que probar que es inocuo, que no hace mal, ¿no es cierto?, tiene que estar limpio, ¿no es cierto?, no se puede vender con cucaracha, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, ¿ok? Es decir, se trata de un producto, ¿no es cierto?, que no es exactamente lo que la gente quiera comprar. Está también muy intervenido, si se quiere, ¿no es cierto?, desde el punto de vista administrativo, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que se está produciendo, que de hecho además te dicen cómo producir. En Chile existe ley de salarios mínimos, ¿no es cierto?, existen, ¿no es cierto?, que siguen ciertas normas laborales, ¿no es cierto?, que hacen que no se pueda producir como quisieran todas las personas, ¿ok?, como quiera producir cualquier empresa. Y por supuesto las cadenas de distribución, ¿no es cierto?, también están sujetas también a muchísimas regulaciones, ¿ok? Eso básicamente, ¿ok? Ya, a ver, paremos 5 minutos, ¿no es cierto?, para discusión para preguntas sobre estos temas. Preguntas sobre este asunto. ¿Qué opina usted de la sobreproducción capitalista? De la sobreproducción capitalista. A ver, la sobreproducción capitalista, ¿no es cierto? Eso surge, ¿no es cierto?, tiene básicamente dos tipos de vertientes, ese concepto. Expliquemos un poco la teoría, un poco partamos de la base de lo que Carlos Marx hablaba del fetichismo de la mercancía, ¿te tinca? Y por ahí quizás podamos entender esa idea de la sobreproducción. Mira, Carlos Marx, ¿cierto? Estamos hablando de marxismo directamente, ¿ok? Esta no es la idea de este curso, digamos, pero tiene sentido, ¿no es cierto?, tratar de explicarlo, ¿no es cierto?, porque es un tema que probablemente a ustedes les suene como razonable, ¿ok?
y porque tiene un fundamento que tiene cierta fuerza. Mira, Carlos Marx, ¿no es cierto?, decía, mira, el intercambio, ¿no es cierto?, el dinero se origina, ¿no es cierto?, en la necesidad de intercambio. ¿Ok? En las comunidades primitivas, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuando el hombre salía a cazar, ¿no es cierto?, qué sé yo, intercambiaba carne de mamut, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, por, qué sé yo, por fuego, ¿no es cierto?, por decirte algo, probablemente eso no tenía mucho problema. ¿Te das cuenta? Pero en la medida, ¿no es cierto?, en que las personas, ¿no es cierto?, empezaron a desarrollar más productos, ¿no es cierto?, empezaron a ser más complejas las economías, ¿no es cierto?, también se complejizó el intercambio. O sea, pensemos que si yo, un hombre primitivo, ¿no es cierto?, que si yo que te producía, no sé, que era cazador, ¿no es cierto?, y producía carne, ¿no es cierto?, pero también tenía cuero. Y tenemos un talabartero que produce, no sé, ropa, ¿ok? Y podía usar cueros y lana. Pero también teníamos un agricultor que empezó a producir ahora bienes que él mismo los plantaba. Y después tenemos un alfarero, ¿no es cierto?, que empezó a producir cacharros, ¿no es cierto?, para guardar agua, ¿no es cierto?, para cocinar, para lo que sea. ¿Ok? Ya con esos 3 o 4 personajes, ¿no es cierto?, ya tenemos problemas. ¿Ok? El herrero, profe, el herrero. No, hombre, estamos hablando de antes todavía. No hemos llegado todavía a la edad de los metales. Aquí estamos hablando de algo muy primitivo todavía. Pero no es necesario, da lo mismo. ¿Ok? Pero estamos pensando, ¿no es cierto?, en una cuestión muy básica, ¿no es cierto?, en que tenemos gente, ¿no es cierto?, que hace cosas muy elementales todavía, ¿no es cierto?, ni siquiera han descubierto los metales, pero ya aquí ya tenemos problemas. ¿Ok? Si alguien quiere, no sé, comprarse un cacharro de greda, ¿no es cierto?, y el tipo es un cazador, ¿no es cierto?, tiene que encontrar al tipo, ¿no es cierto?, al alfarero, ¿no es cierto?, y que necesite tener carne o que necesite tener cuero. ¿Te das cuenta? Ya, tenemos el problema de la doble, si quiere, la doble coincidencia de necesidades, ¿no es cierto?, para poder hacer intercambio. Y después ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale un cacharro de greda en metros de cuero, ¿no es cierto?, algo por el estilo. ¿Te das cuenta? Es un cacho ese asunto. Entonces aparece el dinero, ¿ok? El dinero como un medio de cambio, ¿ok? Este dinero, ¿no es cierto?, cumplía una función social, ¿no es cierto?, desde el punto de vista marxista, ¿ok? Aquí la lógica, ¿no es cierto?, era que la mercancía, ¿no es cierto?, pasaba a dinero para ser convertido en mercancía. Es un incremento de cambio, ¿ok? Desde el punto de vista de la acumulación primitiva de los recursos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando aparece, ¿no es cierto?, el capitalismo desde el punto de vista marxista? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que en realidad la gente empieza a producir, por el cambio tecnológico, por todas las circunstancias históricas, por qué sé yo qué, ¿no es cierto?, empieza a producir mucho más de lo que necesita. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿no es cierto?, qué sé yo, la producción, ¿no es cierto?, deja de ser una producción para el uso de los recursos. El alfarero ya no produce porque quiera tener cacharros, ni porque quiera intercambiarlo por cuero, sino que simplemente, ¿no es cierto?, se dio cuenta, ¿no es cierto?, de que si produce muchos cacharros, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, puede acumular dinero. El capitalismo invierte, ¿no es cierto?, entonces, el sentido del dinero. El sentido del dinero en el capitalismo, ¿no es cierto?, es la acumulación de dinero bajo la forma de capital. O sea, de lo que se trata en la economía capitalista, ¿no es cierto?, es que el dinero lleva a la producción de mercancías, pero para volver a acumular dinero. ¿Ok? Esto que está acá, chanchitos, es lo que se conoce como el fetichismo de la mercancía. El sentido que tiene entonces el dinero, chanchitos, desde el punto de vista capitalista, ¿no es cierto?, es simplemente su acumulación. La acumulación de dinero, ¿no es cierto?, es capital. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, entonces tenemos la explicación original, ¿no es cierto?, de la sobreproducción capitalista. ¿Ok? Porque la producción no se hace, ¿no es cierto?, en función de las necesidades de las personas, ¿no es cierto?, sino en función de la acumulación de capital. ¿Te das cuenta? La pregunta. Gracias, profe, por explicar eso. Ya, John, de verdad no lo sabía esa cuestión. Ya, bueno, da lo mismo. En todo caso, No, sí, sí sabía, pero buen dato. un buen dato, ya, ok. Bien, la pregunta ahora es, ¿no es cierto?, ¿es esto verdad? Ta, 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 ta. Y la respuesta no es tan sencilla. ¿Ok?
Desde el punto de vista del capitalismo, ¿no es cierto? Qué sé yo, esto produce problemas de acumulación, qué sé yo, en la medida que la gente va acumulando capital, también va sustrayendo, si se quiere, capacidad de compra, va concentrando, ¿no es cierto?, la capacidad de compra de las personas, en la medida que se van explotando los trabajadores, etcétera, ¿no es cierto? Además se están pauperizando las personas que son capaces de comprar. La acumulación, la concentración del ingreso, ¿no es cierto?, va produciendo problemas de acumulación, porque en algún minuto, ¿no es cierto?, si el ingreso, si la riqueza está muy concentrada, ¿no es cierto?, entonces no hay nadie con capacidad de compra de los productos de la economía. Esa es la sobreproducción. Pero fíjate que la sobreproducción tiene dos vertientes. Uno, el exceso de producción, que está asociado al cambio técnico, ¿no es cierto?, que se lleva a todo aquello que el capitalismo desarrolla de alguna manera, que es su función histórica, de hecho, ¿no es cierto? Pero por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos también el hecho, ¿no es cierto?, de que la gente se hace, como se hace más pobre, ¿no es cierto?, tampoco tiene cómo consumir los propios bienes que fabrican, que se producen en la sociedad capitalista. Dos componentes. El componente uno, ¿no, chanchitos?, es un poco, ¿no es cierto?, la función histórica del capitalismo, que es el desarrollo de las fuerzas productivas. Estamos hablando en términos marxistas de nuevo, pero bueno, ya, da lo mismo. Y la función histórica del capitalismo, ¿no es cierto?, es el desarrollo, el desatar las restricciones, ¿no es cierto?, productivas que pueden tener las personas. Carlos Marx, ¿no es cierto?, de hecho le tocó ver, ¿no es cierto?, una etapa de la historia que es tremendamente impactante desde el punto de vista del desarrollo económico, que fue la Revolución Industrial. Carlos Marx creía, ¿no es cierto?, que la Revolución Industrial, ¿no es cierto?, había agotado las posibilidades de expansión productiva del capitalismo. ¿Estamos claros? El capitalismo, ¿no es cierto?, no tenía nada más que aportar, por lo tanto tenía que ser sustituido históricamente, ¿no es cierto?, por otro tipo de régimen. ¿Ok? La dictadura del proletariado, ¿no es cierto?, como etapa preliminar, ¿no es cierto?, la sociedad comunista, bla, bla, bla. ¿Ok? Ya. Eso ya es parte de otro cuento. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño problema. El capitalismo ha demostrado, ¿no es cierto?, con posterioridad, ¿no es cierto?, a la revolución industrial, que había harto más que aportar todavía. ¿Ok? Entonces, la primera premisa, ¿no es cierto?, no es tan clara. ¿Agotó el capitalismo su capacidad productiva? Yo diría que aumentó considerablemente la capacidad productiva, pero eso tiene sus consecuencias, profesor. Ahí se la dejo. Va aumentando la productividad debido al crecimiento, creo, exponencial de la sociedad, ya que antes éramos mucho menos personas y ahora somos casi 7.000 millones. Y yo creo que por eso, al ser tanta población, estamos sobreexplotando nuestro planeta en recursos y haciéndolo enfermarse. Claro, la sobreproducción capitalista actualmente tiene un poder de producción tan grande que además en países tercermundistas como de Asia, países tercermundistas de Asia, se explota a los trabajadores pagándoles menos sueldo y además enferma ahí al planeta entero con la sobreexplotación de los recursos necesarios para producir. eh, necesarios para producir. Entonces las consecuencias del capitalismo son a largo plazo. Claramente fueron un beneficio para la producción, un poder de producción increíble que jamás la humanidad había visto antes, pero también consecuencias a largo plazo que nos van a dejar sin planeta a largo plazo. Pero desafortunadamente, ¿no es cierto?, eso también es bastante cuestionable. O sea, hoy día un ciudadano de un país desarrollado consume el 60% del petróleo que consumía hace 40 años atrás. El consumo per cápita de petróleo, ¿no es cierto?, ha disminuido en los últimos 40 o 50 años. El consumo individual puede concientizarse, mejorarse y cada vez ser seres humanos con mejor conciencia ambiental. Eso está claro, pero eso no quita el hecho de que se siga produciendo de la misma manera e incluso más barbariamente No, que si hoy día antes. se produce de manera más eficiente. Mm, Y no fíjate que sé. los mayores problemas ambientales, ¿no es cierto?, que existen en la actualidad, ¿no es cierto?, se están produciendo en países que fueron de áreas planificadas centralmente. Los mayores desastres ambientales que tú puedes encontrar, los vas a encontrar en China, en lo que fue la Unión Soviética, ¿no es cierto?, en lugares como esos. ¿Tú has oído hablar Pero del Mar de Arena? China es políticamente comunista, pero económicamente capitalista. Eso no quita ningún hecho. Deng Xiaoping, no importa el color del gato.
Lo que importa es que case ratones. Pero yo no defiendo a China. No No, defiendo a China. pero por eso te digo, pero son economías centralmente planificadas, ese es el punto. ¿Cachai? Pero O sea, también tiene matices capitalistas, pues, profesor. Fíjate tú, por ejemplo, que productos que se hicieron en la Unión Soviética hoy día serían simplemente ilegales Por su alta contaminación, por su alta tal contaminación. vez. Pero, por Alta ejemplo, contaminación. los productos que se producían en la Unión Soviética estaban diseñados para durar mucho tiempo. Por ende, no tenían que producir más. Pero ilegales. Un auto de la Unión Soviética te dura 50 años. Un Travián de la República Democrática Alemana, ¿no es cierto? No podría circular por normas de contaminación. Claro, pero te sigue funcionando, po. O sea, no sé. El tema es, ¿no es cierto?, en que hoy día, ¿no es cierto?, existen más reservas petroleras que hace 50 años atrás. Sí, pero profesor, insisto, no quita el hecho de que el planeta a largo plazo se esté destruyendo. O sea, el punto está, ¿no es cierto?, en que no sé si se está destruyendo o no, digamos, pero en concreto, ¿no es cierto? A ver, anteayer, ¿no es cierto?, salió en todos los diarios, ¿no es cierto?, la propuesta de Airbus, ¿no es cierto?, por ejemplo, para los aviones que funcionan a hidrógeno. ¿Lo vieron en las noticias? Me imagino, ¿no es cierto? Aviones cero contaminación. Bacán, pues, profe. El desarrollo de los Bacán que autos exista eléctricos, esa ¿dónde se está tecnología. produciendo? Los autos que no contaminan. ¿Dónde se está produciendo el desarrollo de los autos eléctricos? En Estados Unidos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Las industrias más dinámicas, ¿no es cierto?, en este minuto, ¿no es cierto?, que ahorran muchísimos recursos, ¿no es cierto?, lo mismo que estamos haciendo ahora. Esto es Internet. ¿Dónde se desarrolló esto? En la economía capitalista. Pero Estados Unidos tiene un montón de empresas, Europa también tiene un montón de empresas en países del tercer mundista en donde se produce y les pagan menos a los trabajadores y se contamina el mismo territorio en donde se produce. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. El tema, ¿no es cierto?, es que lo que te quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que no es solamente una cuestión cuantitativa, o sea, también es una cuestión cualitativa. Eh, Vamos a ver cambio técnico, ¿no es cierto?, porque es un tema, ¿no es cierto?, súper importante, ¿no es cierto?, y que no está en muchos textos, ¿no es cierto?, desafortunadamente. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que efectivamente el cambio técnico, ¿no es cierto?, está en la base de las economías capitalistas. Desafortunadamente, ¿no es cierto?, eso es así. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos bien fuertes, ¿no es cierto?, también, un poco para que quede claro el asunto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el desarrollo de la industria farmacéutica, ¿no es cierto?, que se produce básicamente, ¿no es cierto?, en los países los países de órbitas capitalistas. La cuestión de fondo, ¿no es cierto?, como te digo, es que yo, en mi opinión, ¿no es cierto?, es bastante discutible, ¿no es cierto?, de que el capitalismo haya agotado, ¿no es cierto?, su ciclo histórico, que es el papel que le asigna Carlos Marx al capitalismo. Eso es la primera premisa, ¿ok? El agotamiento, ¿no es cierto?, el sobreconsumo, ¿no es cierto?, puede tener su origen en la mala distribución del ingreso. Estoy completamente de acuerdo con eso. Efectivamente eso es así, pero estamos muy lejos, ¿no es cierto?, de agotar las necesidades de consumo. Si tú miras las metas del milenio, ¿no es cierto?, para el desarrollo social, etcétera, ¿no es cierto?, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la pobreza está bastante lejos de acabarse. Se ha avanzado mucho, pero hoy día tú todavía tienes 800 millones de personas, ¿no es cierto?, que viven con menos de $2 al día. O sea, las necesidades de consumo del planeta, ¿no es cierto?, son todavía muchísimo mayores de las que uno se imagina siquiera. ¿Será producto del capitalismo, profe? ¿Qué cosa? La pobreza. De nuevo, eso también es algo que vamos a tener que conversarlo, pero más adelante, ¿ok? La pobreza, ¿no es cierto?, es un subproducto, ¿no es cierto?, de la concentración de la riqueza. Pero la pobreza de hoy día, ¿no es cierto?, no es la misma que hace 50 años atrás. Claramente no. Ese año era peor. Te moría y antes. Hace 50 años De atrás, enfermedades. efectivamente, ¿no es cierto?, hace 50 años atrás, ¿no es cierto?, un pobre, ¿no es cierto?, en Chile vivía 40 años con suerte.
¿Te das cuenta? Ay, Y por ahí vamos a tener algunas discusiones importantes, ¿no es cierto? Qué sé yo, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de que por ahí algunos dicen, mire, pobres van a haber siempre, sí, pero el problema está, ¿no es cierto?, en qué significa ser pobre. O sea, un pobre en Europa, ¿no es cierto?, es un tipo clase media para Chile. Profe, ¿y Por por qué ahí no va, simplemente las empresas las controlan los trabajadores, se reparten el sueldo equitativamente y ya está? de nuevo, está atentando contra el sistema. O sea, la pregunta es, una empresa trabajadora, ¿no es cierto? A ver, un momento, una empresa trabajadora, ¿no es cierto?, no es tampoco una empresa comunista, digamos. Cuidado, No, porque no, no ha dicho el eso. propio Carlos Marx, ¿no es cierto?, advierte contra el capitalismo de Estado. No es cuestión de cambiar el capitalismo privado por el capitalismo de Estado. No es cuestión de transformar a los trabajadores en capitalistas. Lo que tú estás Es diciendo, ¿no es cierto? cuestión de darle realmente lo que merecen ganar dependiendo de la producción que generan. No sé, lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto?, se parece muchísimo, ¿no es cierto?, al experimento cooperativista, ¿no es cierto?, que empezó en muchas partes del mundo en los años 60 y que terminó en completo fracaso. Por culpa de Estados Unidos, No, sí. no, Intervencionismo y guerra fría, profe. no, Yo no, 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 sé, no. saqué 7 en historia. El cooperativismo, ¿no es cierto?, en cuanto a movimiento económico, ¿no es cierto?, no llegó a ninguna parte. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, hay muchos países que persisten en esta idea. Países como Colombia, ¿no es cierto?, por ejemplo, tienen amplios sectores industriales que son cooperativos. ¿Ok? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que en algunos países, ¿no es cierto?, como España, por ejemplo, tú tienes grandes corporaciones cooperativas. La Corporación Cooperativa Mondragón, por ejemplo. Búscalo en internet, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, cómo funciona eso. Y sí, hay algunos ejemplos contados con los dedos de la mano, ¿no es cierto?, que te dicen, mira, parece que esto podría funcionar, las asociaciones de trabajadores que prescindan del capitalista. Pero es que tampoco la empresa capitalista de hoy día, ¿no es cierto?, es lo que uno se imagina. Cuando uno habla del capitalista, ¿no es cierto?, está pensando en un viejo guatón con muchas lucas, ¿no es cierto?, que no hace nada, ¿no es cierto?, que se dedica a explotar gente. En realidad, las grandes empresas hoy día, ¿no es cierto?, no tienen un dueño específico. ¿Tú sabes qué participación tiene Bill Gates, por ejemplo, de Microsoft? El que se supone que es el dueño de Microsoft, el inventor de Microsoft. ¿Qué participación tiene de la sociedad? Es un empresario Gran poderoso, empresario, ¿no es cierto? El quizá dueño de uno de Microsoft, los más ¿no? millonarios del mundo y Claro. su aporte a la sociedad, ¿Qué parte de la empresa entre de otras cosas. Microsoft es propiedad de Bill Gates? Yo te lo respondo. Todo Microsoft, pues, ¿no? No alcanza el 20%. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que el capitalismo como lo conoces hoy día tampoco es, ¿no es cierto?, la caricatura que se te ve, que se armó, ¿no es cierto?, a propósito de los libros de historia. El capitalismo hoy día, ¿no es cierto?, son corporaciones, ¿no es cierto?, que en su gran mayoría, ¿no es cierto?, son propiedad, ¿no es cierto?, de infinita cantidad de gente, ¿no es cierto?, que tiene fondos de pensiones, empresas de seguros, ¿no es cierto?, qué sé yo, que son empresas, ¿no es cierto?, que canalizan ahorros. Los controladores de las grandes empresas no suelen tener participaciones muy importantes. ¿Para qué nos vamos a ir a empresas norteamericanas? ¿Sabes cuál es la participación de Andrónico Luksic en el Banco de Chile? Andrónico Luksic te lo presenta todo el mundo como el dueño del Banco de Chile, tiene el 7% de la propiedad. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Porque de verdad, ¿no es cierto?, el problema de nuevo, ¿no es cierto?, es que, voy a insistir hartas veces en este tema, no hay que caer en la caricatura, muchachos. ¿Ok? Las cosas son un poquito más complicadas que lo que parecen en los libros, en algunas partes. Ya, no vamos a calificar eso. Bien, a ver, time, es la una, chanchitos, muy tarde. Ya para variar, ¿no es cierto? Es algo que no